ejemplo, la transformación duplicó su tamaño, ¿cierto? Y la transformación uno puede definirla de una manera como sencilla, ¿no? O sea, digamos que es la transformación que R2 lo manda R2 y lo que hace con un vector es enviarlo en 2 veces el vector. Entonces ahí está una transformación meramente geométrica, además es bastante sencilla, ¿no? Porque no cambia la dirección de los vectores. Por ejemplo, si tuviéramos uno por acá, feo. Una cosa así, pues ahí dice que lo único que hace es duplicar su tamaño, pues entonces lo duplica, ¿no? Queda algo como esto. Y así con todos. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, ¿a quiénes deja quieto esa transformación? ¿Sí? Por demás, esta transformación es un isomorfismo, ¿no? ¿Sí? Que ya va siendo, pues, ese tema ya lo vimos, ¿no? Esto es un isomorfismo, pero pues, obviamente como que está enviando los vectores en vectores distintos, ¿no? Porque ese vector negro y ese vector morado, pues, no pueden ser más diferentes, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y a qué vector esa transformación deja quieto? Y a uno se le ocurre que pues al 0, ¿no? El vector de longitud 0, porque si duplico el vector 0, pues me queda el mismo 0, ¿no? O el vector que no tiene longitud, si lo duplico 2 veces, bueno, si duplico su longitud, pues me queda igual sin longitud, ¿no? Bastante fácil de ver. Y ahora si uno lo piensa un poquito, se da cuenta de que como que es el único que cumple eso, ¿no? O sea, si yo quisiera pensar en un vector tal que su imagen fuera el mismo, en este caso, la única forma es que el vector fuera 0. Y es más, eso en últimas ya lo tienen porque lo tienen ustedes de ejercicio, ¿no? En una transformación lineal inyectiva, esto pasa, ¿no? Bueno, casi. Una transformación lineal inyectiva, dijimos que para ser inyectiva, la inyectividad es equivalente a, pues a que el espacio nulo sea el 0, ¿no? O sea, el espacio nulo sea el núcleo, perdón. ¿Sí? Entonces ya vimos acá qué es lo que sucede, ¿no? Pero uno pudiera pensar en otras transformaciones. Más complejas que este cuento, ¿no? ¿Cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, girar todo 30 grados, ¿no? Y uno se da cuenta de qué es lo que está pasando con los vectores, pues con los vectores de la base, ¿no? Que ese fue un teorema que demostramos la clase pasada, ¿no? Que para entender una transformación solamente había que entender cómo se movían los de la base. Entonces, la pregunta es, acá también está interesante. Bueno. Ok, entonces acá pasa algo parecido, ¿no? Vamos a girar esto 30 grados, entonces si lo giramos 30 grados, pues ese vector se convertirá en algo como esto, ¿no? Vector morado. Y el vector negro de la base se va a convertir en algo como esto. ¿Sí? Van a seguir siendo perpendiculares y sobre ellos como que puedo definir el plano, ¿no? Porque ya entonces uno se da cuenta que lo que va a pasar es que vamos a tener algo como esto, ¿no?
Y bueno, este asunto de rotaciones, eso se ve mucho es en álgebra 1. Está como para tenerlo en cuenta, ¿no? Luego uno se preguntaría, ¿será que hay algún vector que eso deje en el mismo puesto o no? No sabe. Usted sabe. O de pronto una transformación que sea una reflexión, ¿no? Una reflexión con respecto al eje Y. Entonces ese vector morado, pues, quedó ahí. Y si yo reflejo con respecto al eje Y el vector negro, pues vuelve y queda donde mismo, ¿no? Bueno, y del mismo tamaño. Ahí me falló eso. Queda ahí mismo. Entonces ese vector que está aquí es un vector no nulo, pero sin embargo, bueno, no sé, ese se llama J, ¿no? Entonces bajo esa transformación, la transformación de J o de 0,1 es J, ¿no? Y uno pudiera pensar en combinar transformaciones, ¿no? O sea, hacer composiciones de lo mismo. Por ejemplo, un estiramiento y una reflexión, ¿no? Varias cosas, lo que a uno se le ocurre, ¿no? La transformación lo que hace es refleja con respecto al eje Y y triplica. Entonces queda algo como eso. El vector morado se convierte en este vector morado. Refleja con respecto al Y y triplica. Entonces queda algo como eso. El vector negro se transforma en algo como eso. Entonces, se da uno cuenta por el primer y este ejemplo en el que estamos ahorita, de que no es tan fácil conseguir ejemplos de, los hay, ¿no? Ya vimos varios, de transformaciones que dejen quieto a vectores, ¿sí? ¿Cierto? O bueno, o vectores que se dejen quietos mediante transformaciones, ¿no? Pues el único que siempre va a suceder es el cero, pero a veces eso es lo único que tenemos. Pero también pudiéramos pensar entonces en un problema de pronto más chévere. Entonces, desde ese punto de vista, una transformación, o sea, considerar las transformaciones que a este vector, por ejemplo, B o J o como quiera llamarlo, pues haga esto precisamente, lo deje en la misma dirección y lo triplique o lo que lo estire, algo así. O sea, pensar en transformaciones lineales tales que esto suceda. ¿Sí? Pronto eso es más amplio que lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Y eso es precisamente el asunto que vamos a tratar en este momento. ¿Sí? Pero primero debemos simplificar el asunto un poco. ¿Sí? Con la motivación ya, entonces pensemos en transformaciones que sean de este tipo, ¿no? Cosas sencillas. Una transformación que va de Rn en Rm. ¿Sí? Cosas así. Es las transformaciones más sencillas que usted va a encontrar. Transformaciones que van de Rn en Rn. Y para ellas ya teníamos un teorema, ¿no? Lo vimos el primer día. Ok. CAT una transformación que va de Rn en Rm. Claramente lineal, ¿no? No hay, porque pues
Esto ya no funciona con transformaciones afines. Entonces existe una matriz A que pertenece a las matrices de M por N con coeficientes reales. Tal que para todo vector que a usted se le ocurra, vector B que pertenezca en Rn, se tiene que evaluar T en la transformación, es lo mismo que multiplicar A por la transformación. Y bueno, y la demostración de teorema en última ya la vimos también, ¿no? ¿Sí? La demostración es sencilla. Ese de pronto es interesante, ¿no? O sea, me dice que existe algo, ¿no? Que algo existe. Entonces, a veces es complicado demostrar la existencia de un objeto, me parece a mí. Porque, por ejemplo, si uno se remonta a cosas que de pronto los ingenieros, todo el mundo ve, en ecuaciones diferenciales hay un teorema que se llama el teorema de existencia y unicidad. ¿Sí? Y básicamente lo que dice es que bajo ciertas condiciones siempre existe una única solución para pues, para una ecuación diferencial, ¿no? ¿Sí? Y el asunto es, bueno, ¿cómo demuestra usted que existe una? Es que ni siquiera la unicidad, ¿cómo demuestra usted que existe una solución? Y eso es de pronto lo que la demostración tiene de charro, que demuestra que existe, pero lo hace sin encontrarla, ¿no? Pues, o sea, casi que por reducción al absurdo, bueno, supongamos que no existe, si no existe tal cosa, llega a un absurdo, por tanto debe existir. Ahora encuéntrela, ¿no? Y ese es el problema de pronto de las ecuaciones diferenciales. Usted le pone una ecuación diferencial y de pronto no sabe cómo encontrar la solución, ¿no? Es más, eso es algo más chistoso porque yo sé que hay ecuaciones diferenciales, no sé, no en este momento, no sé si son ordinarias o parciales, que uno puede demostrar que, bueno, puede uno con el teorema decir, bueno, esto tiene solución, ¿sí? La solución existe. Bueno, y si existe, ¿dónde está la solución? Ni idea. ¿Ok? Entonces, causa como gracia, porque no se le ocurre a uno que uno pueda estar seguro, oiga, la solución de que existe, existe. ¿Pero por qué? No sé, pues el teorema dice que existe. Ahora encuéntrela, pues no creo que se pueda. Y es más, esta depende bastante, ¿no? Porque se encuentra una vez unas que no se pueden solucionar y ese es de pronto para el que le interese eso, ¿no? Porque creo que es un tema muy, muy interesante para alguien que quiera investigar, pero al mismo tiempo muy, de pronto por ese mismo motivo frustrante, estudiar las ecuaciones diferenciales parciales o estudiar análisis matemático en general, o análisis funcional más bien. Porque si usted estudia las ecuaciones diferenciales parciales, lo más que va a estudiar es, oiga, vamos como a acercarnos a la solución, ¿sí? O sea, la teoría nos dice que la solución existe, debe ser una función como esta. Digamos una función que tenga, no sé, dos variables. La solución existe. Pero, y eso es lo chévere y también, porque eso es interesantísimo, lo chévere y también de pronto lo frustrante de ese tema, ya tiene ambas cositas, ¿no? Que tiene mucho para sacarle jugo, mucho para estudiar, porque la solución existe, uno sabe que está ahí por teorema,
pero lo más que puede hacer uno es encontrar una solución aproximada. F gorrito, alguna cosa así. ¿Sí? No puede, bueno, y ese dibujo de una función así como una curva, pues no es necesariamente cierto, ¿no? Es más, no lo es, pero como para tener un dibujo de eso, un bosquejo. O sea, lo más que uno puede garantizar es que encontrar una solución que se aproxime. Y luego el asunto es a la que supuestamente existe. Y luego el asunto es qué tanto se aproxima, ¿no? Porque usted sabe que estos asuntos de ecuaciones diferenciales parciales modelan los sistemas de calor y la ecuación de onda y esas cosas. Y eso pues es bastante importante, pues no solo para la física, sino casi que para la ingeniería, ¿no? También. Depende de qué es lo que esté estudiando, pero sí es bastante interesante. Entonces el asunto es, bueno, este error que hay acá, qué tan grande o qué tan pequeño es, ¿no? Esas cosas llaman mucho la atención, pero entonces tienen ese componente ahí de dificultad bastante fuerte, ¿no? Entonces le dicen a uno, bueno, por allá Bernoulli o no sé, una de esta gente demostró que existe una solución. Pero bueno, ¿dónde está? Se murió él, pero sabe que existe, pero no nos dijo cómo encontrarla. ¿Okay? Acá, pues, gracias a Dios pasa algo distinto. ¿Sí? Y ya vemos por qué, ¿no? Este teorema en última ya lo demostramos. Pues, implícitamente, pero ya lo hicimos. Queremos demostrar que algo existe, pues la forma más fácil, hay otras formas, como dije, la forma más fácil es encontrándolo, ¿no? O diciendo quién es. Entonces, quiero ver que esa matriz existe, pues simplemente digo quién es, ¿no? Tome A como la matriz que pues es las evaluaciones de los vectores de la base canónica, ¿no? O sea, E1 es el primer vector de la base canónica, lo evalúo. E2 es el segundo vector de la base canónica, lo evalúo. Y así sucesivamente hasta llegar al último, que sería en este caso el enésimo vector de la base canónica. Y lo evalúo, ¿no? ¿Ok? Y eso me da una matriz pues claramente de tamaño m por n. Y que cumple todo lo que quiero, es decir, que cumple esta ecuación en realidad. ¿Ok? Vemos aquí que los detalles quedan para práctica del estudiante. Los detalles son una cosa mínima, no revisar que de verdad esa ecuación se cumple, ¿no? Que evaluar en B es lo mismo que multiplicar por A. Pero eso es muy sencillo. ¿Ok? Y bueno, eso lo que implica es que para toda transformación hay una matriz, que es la matriz de la transformación, y viceversa uno sabe también que es cierto, ¿no? Que toda matriz induce una transformación que sea simplemente multiplicar, ¿no? Entonces, eso hace, y pues vamos a volver un poco a las diapositivas un momento. Entonces, en este sentido habíamos hablado un poco sobre los espacios de transformaciones lineales, ¿no? Habíamos dicho que si teníamos dos espacios vectoriales, un espacio B, un espacio W, pues podíamos definir un sinfín de transformaciones lineales, ¿no? ¿Sí? Y como pues había tantas y tan variadas transformaciones lineales entre ellos dos, incluso si eran espacios isomorfos, pues habría muchísimas que son algunas isomorfismos, otras serían, pues no serían isomorfismos, y etcétera, ¿no? Ok. Hay muchísimas, entonces
puede uno pensar entonces, y eso es lo que lo induce inmediatamente como la curiosidad, ¿no? Puede uno pensar entonces en el espacio de las transformaciones lineales, ¿no? Y vimos que entonces es el conjunto de todas las transformaciones lineales entre dos espacios. Ahora, ¿qué pasa? Sucede lo siguiente, ¿no? Acabamos de decir que en el estudio de las transformaciones lineales, si yo tengo una transformación lineal de Rn en Rm, pues eso me está induciendo a una matriz, ¿no? Eso me implica o me lleva hacia una matriz que ya dijimos que es la matriz de las evaluaciones, ¿no? Y bueno, y esa matriz en sí puede verse como una transformación lineal porque pues simplemente piense en la transformación definida por A, que va de Rn en Rm, y como es la transformación definida por A, pues lo que hace usted es B multiplicarlo por A. ¿Sí? Resulta que sin importar qué tan diferentes aparezcan las definiciones, resulta que estas dos transformaciones son la misma cosa. ¿Sí? Pero ¿a qué es la conclusión a la que lleva uno? Bueno, y estas matrices, pues ya dijimos que tienen que encontrarse en el espacio de matrices de M por N, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que uno llega? Pues que sí, es bastante sencillo, ¿no? Considero las transformaciones, y casi que la demostración ya está. Considero las transformaciones que van de el espacio de todas las transformaciones que van de Rn a Rm, por un lado. Por otro espacio considero el espacio de matrices de tamaño M por N real. ¿Sí? Y dijimos, bueno, que una transformación de Rn en Rm indica una matriz o implica una matriz de M por N, y que una matriz de M por N implica una transformación de Rn en Rm. Conclusión, estos dos espacios vectoriales son isomorfos. Esa es la conclusión a la que uno llega, y casi que la demostración ya la hicimos en últimas de charladita, ¿no? ¿Sí? Note eso que me parece a mí que es bastante interesante, ¿no? Porque este conjunto no puede ser más extraño, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay adentro de aquí? Hay funciones que uno las considera transformaciones lineales, pues porque cumplen ese asunto de los dos axiomas, ¿no? Que respetan la suma y el producto por escalar, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tenemos aquí? Matrices. Tema de álgebra 1. ¿Sí? Entonces este asunto parece como nuevo. Pero en realidad, en última, lo que estoy diciendo es que este asunto de los espacios de transformaciones en realidad pues son matrices. Son conjuntos de matrices. ¿Sí? Y esto uno lo puede, no necesariamente tiene que hablar de Rn y Rm, ¿no? Este asunto pues se puede para cualquier espacio EW, ¿no? Estructura de los espacios de transformaciones, ¿no? Entonces vamos a hablar de las que estructura tienen. Pero ya habíamos dicho que uno puede pensar en sumar transformaciones, ¿no? Entonces, ese conjunto pues eso va a ser un espacio vectorial. Claramente, ¿no? Porque el espacio de matrices es un espacio vectorial, pero pues sin importar incluso si esto es un espacio de matrices, ¿no? Porque uno pudiera acá meterle dimensión infinita y hacer todo más charro, ¿no? Pero bueno, eso igual va a ser un espacio vectorial, y el asunto es que va a ser un espacio vectorial porque yo puedo definirle acá una suma, ¿no? Y puedo definirle un producto por escalar, y no es muy difícil encontrarlo, no tengo que rascarme la cabeza hoy todo el día pensando en cuál va a ser la suma y cuál va a ser el producto por escalar, porque son muy naturales, ¿no? La suma va a ser, pues, esos son funciones, pues la suma de funciones, ¿no? Y el producto por escalar, pues son funciones
pues el producto de funciones por escalar. Esos son en últimas temas de cálculo 1, ¿no? Entonces, acá no lo pudo resumir mejor este cuento. Es un espacio vectorial con las operaciones usuales. ¿Sí? Las operaciones usuales entre funciones. Estructura conocida. Entonces, acá sucede lo que ya estábamos acá charlando. Me da por considerar todas las transformaciones lineales, ¿sí? Todas las transformaciones lineales de Rn en Rm, perdón, hay un error, pena. De Rn en Rm, todas las transformaciones lineales en ese cuento. Y obviamente, pues ya dijimos cuál era la conclusión, ¿no? Este es un espacio muy conocido por nosotros, que es isomorfo a este espacio. Ese espacio sería, pues, ese, ¿no? El espacio de matrices de M por N con coeficientes reales. ¿Sí? Y bueno, plantea el teorema y la demostración, pues, se hace vistosa. Acá hay otra vez ese problema con la N, no sé por qué. Qué pena. Bueno, puede uno mejorarlo un poco ese teorema, ¿no? El que en últimas alcanzamos a ver hace poco. Porque acabamos de decir, bueno, el espacio de las transformaciones lineales de Rn en Rm es isomorfo con el espacio de matrices de M por N con coeficientes reales. ¿Sí? Pero uno pudiera jugar un poquito más con eso y ver que no necesariamente necesita ser Rn y Rm, ¿no? Porque ¿qué es lo que tenemos aquí? Acá tenemos a R. R que es un cuerpo, ¿no? O un campo. Pero pues nosotros ya vimos campos y vimos que hay otros campos, ¿no? Otros cuerpos. C, por ejemplo, es un cuerpo. Q, por ejemplo, es un cuerpo. Los cuerpos finitos ZP son cuerpos. Y espero que no se hayan olvidado de ZP. Es un ejemplo bonito. Y otros cuerpos también existen aparte de esto, ¿no? Habría que revisar, no estoy seguro si los cuaterniones sean un cuerpo. Es una bonita cosa para buscar. O otros cuerpos finitos, ¿no? De pronto con formas no tan en principio tan ordenadas como los ZP. Pero el caso es que hay muchísimos cuerpos. Entonces vuelve uno y dice, bueno, entonces pues acá pudiera meterse a la N y C a la M, o Q a la N, o Q a la M, o ZP a la N, o etcétera. O mejor dicho, pudiera meter ahí cualquier cuerpo que a mí se me ocurra. Y el resultado como que va a ser el mismo. El espacio de transformaciones lineales del cuerpo del espacio vectorial Kn, donde K es un cuerpo, en el espacio vectorial Km, donde K es un cuerpo, es el mismo de las matrices de M por N con coeficientes en K. ¿Sí? Y no pasa nada, ¿no? Y un ejercicio ahí bonito pudiera ser ese, ¿no? Pues de pronto el teorema pudiera ser un ejercicio aún más chévere. Es casi la misma idea que si uno lo hace con R, pero un ejercicio ahí para pensar, ¿no? Porque eso es lo que de pronto a veces falla. Probar lo siguiente, ¿no? Que el espacio de transformaciones lineales de los complejos a la N en los complejos a la M es el mismo, en última es isomorfo. Y uno vamos a probar que algo es isomorfo, pues toca con un isomorfismo, ¿no? Eso es isomorfo con el espacio de matrices de M por N con coeficientes complejos, ¿no? Y este cuento es simplemente, pues, matrices donde los números que lleva la matriz son complejos, ¿no? ¿Sí? Es un asunto que uno no ve en álgebra 1, pero que casi no es necesario, ¿no? Porque uno ya sabe qué es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, me refiero,
Una matriz de esa sería 2 y acá 3 menos i 4 más raíz de 3i, una cosa así. Una matriz de, pues, de 2 por 2 en el conjunto de matrices con coeficientes complejos, ¿no? Y uno la puede sumar con otra matriz, no sé, y 2i 5 menos 4 menos i, cosas así. Y a uno no le tienen que enseñar, oiga, profesor, enséñeme cómo se suma ese cuento, ¿no? Porque pues, uno ya sabe que se suma es coordenada a coordenada, ¿no? Y ya también. Entonces un ejercicio pudiera ser ese y luego un ejercicio más fuerte sería probarlo para cualquier K, ¿no? Para cualquier cuerpo K. O sea, el teorema, ¿no? Y un ejercicio aún más chévere sería probarlo para, pues ya no para cuerpos, sino para meter aquí, como dije ahorita, ¿no? Es un espacio vectorial B de dimensión finita, un espacio vectorial W de dimensión finita sobre algún cuerpo, ¿no? Acá. Cambio de base. Y entonces este asunto pues nos lleva a pensar con más cuidado cómo definimos una transformación, ¿no? Porque pudiera ser, dijimos que, y eso es lo que hicimos la clase pasada y un poco con la de hoy también, que una transformación está completamente definida dependiendo de, pues, de la base en la que estemos, ¿no? Pero como hay infinitas bases y uno no siempre va a tener tanta suerte de andar con la canónica, entonces pues pudiera uno pensar en un cuerpo más, un asunto más fuerte que ese, ¿no? Como los espacios tienen infinitas bases, dijimos, considere dos bases distintas a saber, ¿no? Por aquí tengo una base B, por acá tengo una base B', son distintas. Y vamos a considerar un vector, pues fijo acá, B que pertenece a B. Entonces, claro, B es único, B pequeña, pero tenemos dos bases, entonces la configuración o la expresión como combinación lineal, pues va a ser distinta, ¿no? B por un lado va a ser esto, y B por otro lado va a ser esto. Y si yo defino una transformación lineal, y puede ser la misma, o sea, me refiero a una T fija, pues T va a ser, voy a tener que tener un poco de cuidado cómo la defino, porque pudiera definirla con respecto a la base B grande, sea U1, U2, UN, o con respecto a la otra base, y ya esas definiciones pues cambiarían bastante cómo la ve uno en un principio, no, o sea, sería la misma transformación, pero explicada de maneras distintas, ¿no? Y eso creo que no es tan difícil de imaginárselo, o sea, es un asunto como de tener múltiples versiones de un mismo objeto, me parece a mí. Eso es lo que dije que en realidad uno hace en física. Lo que pasa es que uno no le mete todo este asunto tan potente ni de las... Es que lo que pasa es que estamos cambiando de base, entonces al cambiar de base, pues las combinaciones lineales van a ser distintas. No, pues uno en física lo único que hace es, venga, tengo un ejercicio acá, y hay un móvil ahí que se está moviendo, ¿no? Bueno, que ciertas fuerzas ocurren sobre él y que está ahí sobre ese plano inclinado que tiene un ángulo de, pues, de no sé cuánto, ¿no? Y tengo que, me parece que con mera puede ser, no tengo ni que utilizar dinámica, ¿sí? Bueno, pudiera pensar en las fuerzas que hay en él, ¿no? Pero para eso yo necesito un sistema de coordenadas, ¿no?
Y entonces yo pudiera tomar el sistema de coordenadas de toda la vida, ¿no? Sí, para considerar las fuerzas. Pero pues no, o sea, se puede. Y voy a llegar al mismo resultado que el profesor o bueno, que el ejercicio busca, ¿no? Pero resulta que ese sistema es como fallido en el sentido de que me complica a mí más la vida. ¿Sí? Entonces es mejor considerar un sistema, otro sistema, otra base, mejor dicho, porque estos dos vectores verdes en realidad son una base de R2. Es mejor utilizar una base así. ¿Cierto? Así se me facilitan todos los cálculos y eso es en realidad lo que uno hace todo el tiempo por allá. Lo que pasa es que uno no lo comenta, ¿no? Perdón. ¿Sí? Pero acá pasa lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que, este asunto no es por cambiar de base, no es porque sí, ¿sí? Porque se le dio la gana al libro cambiar de base, sino porque es relevante, ¿no? O sea, yo todo el tiempo voy a tener que estar cambiando de base, o mejor dicho, todo el tiempo vas a tener que, y eso es en física en realidad, que es donde uno le ve la potencia a eso. Yo todo el tiempo voy a tener que decidir cuál base o cuál eje coordenado me es más útil a mí para entender el problema, ¿no? Sobre todo en problemas de bastante alcurnia, ¿no? Como problemas de relatividad, ¿no? O de cuántica, donde puede encontrar uno pues espacios de dimensiones muy grandes. Entonces va a necesitar uno estar cambiando ahí como que, eligiendo como que qué base es más sencilla de utilizar para... Un momento. Ok. Entonces es un problema muy visual ser capaz pues, de entender cuándo una base sirve y cuándo otra no. O cómo moverse de una lectura a otra, ¿no? ¿Sí? Entonces las combinaciones lineales o las expresiones de B pues son distintas, ¿no? Me refiero. Obviamente los vectores son diferentes. Este vector es distinto de este vector es distinto de este, etcétera, ¿no? O de pronto hay algunos en común. Pero entonces, como las bases son distintas, pues los escalares va a suceder precisamente eso, ¿no? Estos escalares son diferentes. ¿Sí? Y bueno, y uno pudiera poner un ejemplo de eso sencillo. Pensemos en la base canónica. En la base canónica de R2, ¿no? 1, 0 y 0, 1. 1, 0 y 0, 1. Y pensemos en otra base, ¿no? Cualquiera. 2, 2. 5, 1. Es otra base distinta. ¿Sí? Y pongamos un vector fijo. Entonces mi vector fijo va a ser, no sé, 7, 1. Una cosa así. Entonces, claro,
Bueno, y pongámosle nombres a estos vectores, ¿no? Estos usualmente los llaman E1, E2, y este pongámosle, no sé, B1 y B2. Entonces, claro, B lo puede ver a uno como, y las cuentas son fáciles, ¿no? 7 veces E1 más una vez E2. Estos van a ser los escalares bajo esa visión que tenemos ahí del asunto. Pero pudiéramos pensarlo en la otra forma, ¿no? O sea, alfa veces B1 más alfa veces B2. Perdón, más beta veces B2. ¿Y cómo sería ahí ese cuento? Se puede lograr, pero entonces vamos a mirar a ver. Voy a abrir Wolfram para facilitar las cuentas, pero voy a hacerlo rápido aquí al lápiz y ya pongo la respuesta. Entonces, listo. Entonces ese alfa, para que esa combinación lineal se pueda dar, ese alfa tiene que ser menos un cuarto. Menos un cuarto. Y ese beta, para que este asunto se cumpla, tiene que ser 3 medios. Y pueden hacer las cuentas ustedes mismos a mano, ¿no? Pues es solamente resolver un sistema de ecuaciones, pero note que si usted hace menos un cuarto B1 más 3 medios de B2, obtiene 7,1, o sea, B. ¿Ok? Y esto usualmente se escribe como algo como esto, ¿no? O sea, las coordenadas del vector B, ¿sí? En la base B, pues son los escalares, ¿no? Van a ser, pues, primer escalar 7 y primer escalar 1. Entonces esas coordenadas no cambiaron, pero las coordenadas desde ese mismo vector B en la base beta prima son menos un cuarto, 3 medios. ¿Sí? Entonces las coordenadas de ese vector, si tomamos en cuenta una base distinta, son bastante diferentes de lo que son usualmente, ¿no? Normalmente ese vector es 7,1, pero visto desde la perspectiva de esa base, ese vector es menos un cuarto, 3 medios, ¿sí?
las coordenadas se volvieron racionales, ¿no? Y además una que era positiva se volvió negativa, etcétera. Esto uno pudiera intentar verlo, vamos a ver si se puede. Eso por acá. 2, 2, 5, 1, 0, 0, 1. 7, 1, menos un cuarto, 3 medios. Ok. GeoGebra un momentico. Muy chévere. De pronto eso ya lo han estudiado bastante en Lineal 1, ¿no? Y si es nuevo, pues mejor. Entonces pudiéramos considerar primero la base canónica, ¿no? Entonces la base canónica sabemos que es 1, 0. Y 0, 1. ¿Sí? Vamos a ocultar los... Vamos a ocultar los puntos finales. Vamos a quitar las etiquetas aquí de este cuento. Agrandemos un poco la vista. Ok. Son dos vectores que están ahí. Listo. Vamos a quitar este punto. No me interesa tanto. Listo. Bueno, esa es la base tradicional, la base canónica, ¿no? Es vista como vectores, ¿no? Y teníamos otra base 2, 2, 5, 1. C, 2, 2. 2, 2. Las etiquetas a eso. Y a esa nueva base pintémosla, no sé, de otro color, de rojo, puede ser. ¿Cierto? Tenemos el primer vector de la primera base, ahora vamos el segundo. Y dijimos que era 5, 1. Entonces el que comienza en 0, 0 y termina en... 5, 1. Ok, es como por acá. Ya lo vi. Ese. Con los puntos. Démosle las etiquetas a esto. Cambiémosle el color a rojo para que quede el mismo color del otro elemento de la base. Perfecto. Aquí podemos verla ahí. Ok, entonces tenemos esas dos bases. Ambas son bases del mismo espacio. Y pudiéramos jugar aquí un poco con este cuento. ¿Cómo le pusieron a estos vectores? Ok. 1, 0 es B. Ok. Entonces, 7 veces B más una vez U. Y pongámosle color azul a ese cuento.
cierre acá. ¿Sí? Entonces tenemos ese vector que está ahí. Ese es el vector 7,1. Vamos a pintar por acá. El que uno tradicionalmente llama 7,1. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Está? Se llama W. Pensemos en menos un cuarto de W. ¿Okay? Ese es el que está ahí. Pintémoslo, no sé, de verde. Voy a borrar aquí lo que dibujé. Menos un cuarto de este. ¿Este era dónde? No. Sí. Sí. Y 3 medios de A. Uno se da uno cuenta de que, bueno, no, aquí no creo que haya la herramienta equipotente. Así la hay. Equipotente a que pase por acá. Entonces ya uno se da cuenta de por qué las coordenadas son así, ¿no? O sea, tengo que este vector rojo, multiplicarlo por menos un cuarto, es tomar la cuarta parte de su tamaño y voltearlo, ¿sí? Hacia la otra dirección. Queda este vector azul. 3 medios de este vector que era rojo, que está acá, pues es multiplicar su tamaño por 3 y dividir entre 2. Y el resultado es esto, ¿no? Este vector morado. Y si yo sumo esos dos vectores, el vector morado y el vector verde, pues me doy cuenta que, bueno, este de acá es, para el que no lo vio, este de acá es una copia del que yo tengo allá, del verde. Y recuerden que en física, y bueno, en general, lo que importa de un vector no es dónde está parado, sino la dirección y el sentido, ¿no? La dirección, perdón, y la magnitud, ¿no? Estos dos tienen la misma dirección y tienen la misma dirección es esta, ¿no? Y tienen la misma magnitud. Por eso es que son equipotentes. Entonces, claro, si yo lo sumo, tengo el vector azul, que era ese 7,1, ¿no? Pero ahora ese 7,1 pues no puede tener las mismas coordenadas, ¿no? Porque mi plano yo lo estoy pensando de otra forma. Tenemos todo. ¿Sí? Es decir,
Vamos a ocultar todo. ¿Sí? O sea, en un principio uno estaría pensando en un plano normal, ¿sí? Ese vector azul en ese plano así como está. Entonces, claro, ese plano, pues si esos son los dos vectores directores, uno lo que hace para partirlo es algo como esto, ¿no? O sea, todo el plano es una cuadrícula de este sentido. Y ahí es donde saco las coordenadas. Pero pues no necesariamente tengo que pensar en esos dos vectores, ¿no? Puedo pensar en cualquiera. O sea, ese mismo vector azul, pero ahora vamos a pensar en una cuadrícula un poco distinta, ¿no? Mi cuadrícula está por esos dos que están en rojo. Cosas como de este estilo, ¿no? Los cuadros serían así. Bueno. Y así sucesivamente. Entonces, desde esa perspectiva ya se da uno cuenta que, claro, ¿no? Estoy menos un cuarto sobre el eje. Los dos ejes serían este, ¿no? Este sería un eje. Y el otro, pues, vendría dado sobre el otro vector, ¿no? Aquí tenemos ahí. Menos un cuarto sobre ese eje. Y 3 medios es 1.5 sobre el otro eje. Entonces, viendo la cuadrícula desde esta otra perspectiva, esto sería menos un cuarto, 3 medios, ¿no? Lo valioso que es esto, ¿no? O sea, estamos pensando de la misma manera que piensa uno siempre en cuando uno está ubicando en el plano, ¿no? Cuando uno ubica en el plano, pues tiene los dos vectores o, bueno, los cuadritos de tamaño 1 vertical y de tamaño 1 horizontal y va marcando con respecto a eso. Acá uno hace lo mismo, pero entonces mis vectores como directores pues me dan una cuadrícula completamente distinta, ¿no? ¿Sí? Y sin embargo, pues el mismo vector azul, pues entonces al mirarlo desde esta perspectiva, desde esta nueva cuadrícula, pues es completamente diferente a como lo veía uno antes, ¿no? Y obviamente las coordenadas cambiaron bastante. Y eso es un asunto que va a estar uno todo el tiempo lidiando con él aquí en álgebra, ¿no? Voy a ir acá un momentico. Listo. Entonces ya ejemplificamos pues gráficamente este cuento de qué es lo que pasa cuando uno cambia de base, ¿no? Comienza con una base cualquiera, puede ser la canónica, puede ser otra, y otra base B', distinta. Entonces, si considero el mismo vector, pues las coordenadas del vector bajo, se estarían dadas por los escalares, ¿no? Las coordenadas del vector bajo una base, pues pueden ser estas, pero si considero la otra, pues si considero la otra, base, pues tendrían distintas coordenadas, ¿no? Serían esos betas que están ahí. Y entonces uno pudiera hablar de lo que ya dijimos, ¿no? Las representaciones dependiendo de la base, ¿no? El vector de Kn formado por los escalares de la base B que dan la representación de B es decir, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Ahorita con el ejemplo que hicimos, pues fue como fácil ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? O sea, teníamos un vector 7,1, pero si yo lo veo desde la perspectiva de la base B', ese vector se convertía en con el vector con coordenadas menos un cuarto
3 medios, donde S menos 1/4 y 3 medios son los escalares de la representación que tenía yo ahí. Entonces acá es lo mismo, ¿no? O sea, y uno como que se devuelve, ¿no? Pero bueno, hablamos acá la lámina anterior. ¿Sí? Si yo veo esto desde la perspectiva de la base B, la que está aquí, las coordenadas del vector B pequeña van a ser alfa 1, alfa 2, alfa n. Eso es todo lo que está diciendo acá. Ahora, si yo lo viera, pues vale la pena ponerlo acá. Si yo lo viera desde la perspectiva de la base B', las coordenadas de ese vector serían beta 1, beta 2, y beta n, ¿no? Completamente distintas. ¿Y esos betas corresponden a qué? Pues a los escalares que están acá en esta combinación lineal, ¿no? Exactamente como el ejercicio simplón que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a querer decir esto? Que la matriz con la que yo estoy representando una transformación lineal, que era el meollo de este asunto que estábamos hablando, era de las matrices de representación, pues va a depender, ¿no? Va a depender de qué base estoy utilizando. O sea, y esto es puntual, ¿no? O sea, tengo una transformación fija, o sea, una función que sé qué es lo que hace la función, no sé, cualquier cosa. Entonces yo sé que esa transformación cuenta con una matriz, que es la matriz de la transformación, ¿no? Dijimos que era pues evaluar en la transformación la base canónica. ¿Sí? Pero en realidad esa misma matriz T, pues tiene en realidad esa misma transformación T tiene bastantes matrices, ¿no? Porque pues tiene una matriz dependiendo de la base que tenga, ¿no? Si acá coloco otra base, entonces, pues... Perdón, acá ya no sería T de 1, sino, por ejemplo, B1. ¿Sí? Esa sería otra matriz asociada a esa transformación. Y la diferencia sería, pues, que no estoy analizando los vectores de la base canónica, sino los vectores de otra base. O otra tercera base, ¿no? Sí. Cualquier cosa, ¿no? T de 1. Etcétera. ¿Sí? Acá está diciendo el mismo cuento, entonces. Vamos a poner ahora sí un poco más en contexto. Entonces tenemos dos bases. Igual que ahorita en el ejercicio anterior, una base U1, U2, UN. Y tengo otra base, B', formada por los B's pequeñas, ¿no? O sea, B1, B2 y bueno, y BN. Una cosa así. Y tenemos un vector que está fijo. Entonces, ¿y qué fue lo que acabamos de decir? Que
Bajo esta base, ese vector tiene una representación. Esa representación la llamamos las coordenadas del vector B con respecto a la base B. Pero ese mismo vector, bajo esta otra base, pues tiene coordenadas, ¿no? Tiene una representación, que es lo que llamamos las coordenadas del vector B bajo la base B'. ¿Sí? O también se llama el vector de coordenadas de B bajo la base B'. ¿Sí? Y con el ejemplo que acabamos de hacer, pues nos dimos cuenta que esas coordenadas no corresponden, ¿no? Porque, pues no siempre. Porque un vector por un lado puede ser 7, 1 con respecto a la base canónica, pero ese mismo vector es -1/4, 3/2, si considero una base distinta. ¿Sí? Cambia bastante. Y el asunto es, bueno, ¿cómo hago yo para pasar de acá a acá? O para pasar de acá a acá de manera rápida, ¿no? ¿Sí? Porque luego la pregunta se puede volver más fuerte, ¿no? O sea, ahora piensen en, no sé, en 1, 1/2, 1, 1/2 en la canónica. Oiga, quiero hacer lo mismo que le hice para convertirlo en esa otra base. ¿Qué coordenadas va a tener? Pues no sé, tendría que volver a resolver el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Pero eso es como tedioso. Entonces el asunto es, oiga, ¿cómo hago yo para pasar de una representación? ¿Sí? De la representación, es decir, del vector B con las coordenadas de la base B a el mismo vector pero con las coordenadas de la base B'. ¿Cómo hago para crear un canal entre el uno y el otro? Pues de manera rápida, ¿no? Y que no importa qué vector tome, o sea, si ya cojo un vector W, pues le puedo hacer el mismo cuento, o sea, le puedo hacer el mismo tratamiento. Tengo un vector W en términos de la base B, entonces como ya lo hice con B, pues con W puedo hacer lo mismo, pero de una manera más rápida. En últimas, ¿cómo hago para hacer esto? Sin importar qué vector me den a mí y también sin hacer cada vez un sistema de ecuaciones. Y el asunto es puntual, ¿no? Me parece a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cas prima, ¿no? Porque si a mí me dan tres vectores, 7, 1, 0, 3, pi Euler, en la base normal y luego utilizo la otra base que utilicé ahorita, las 2, 2, 5, 1, pues listo, yo sé que para pasar de acá a la representación -1/4, 3/2, tengo que hacer un sistema de ecuaciones y que acá pudiera hacer también un sistema de ecuaciones con esa base y encontrar cuál es la representación bajo esa base y que acá también pudiera resolver el sistema de ecuaciones y mirar cuál es la representación en esa base. Pero, ¿es eso práctico? No. No, porque ya estoy teniendo que resolver 3 sistemas de ecuaciones. Y si me colocan un cuarto vector, tengo que resolver 4 sistemas de ecuaciones. ¿No sería más práctico solamente resolver uno? Y eso es en última lo que me están diciendo acá, ¿no? Que me están diciendo es... solamente resuelva un sistema. ¿Cuál va a ser el sistema que usted va a resolver? Bueno, U1, represéntelo en términos de la base B'. U1 lo represento en términos de la base B'. U2 lo represento también en términos de la base B'. Como pueda. Puede ser resolviendo el sistema. Y UN lo represento en términos
de la base B'. Con esos vectores columna formo una matriz, la matriz que el teorema dice, la matriz A. Y esa es la que llama uno la matriz de cambio de base. ¿Sí? Y la llama uno así porque cumple la ecuación que está aquí debajo, ¿no? Cumple que esa matriz ya me da todas las transformaciones que uno quiera. Vamos a verlo en el tablero, a ver, para con un ejemplo de pronto sí se entiende qué es lo que estoy diciendo. Lo siguiente. Pensemos en el problema que teníamos ahorita. Entonces, tengo una base, puede ser la que teníamos ahorita, 1, 0, 0, 1. Y tengo otra base. Dos, 2, 5, 1. ¿Sí? Y tengo varios vectores, no sé, que quiero representar, que quiero pasar de la representación roja a la representación azul. Entonces lo que yo tengo que hacer es transformar estos vectores rojos en términos de la base azul. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, 1, 0 es igual a alfa por 2, 2 más beta por 5, 1. ¿Sí? Si hago eso, eso es 2 alfa más 5 beta es igual a 1. 2 alfa más beta es igual a 0. Pudiera restar ambas ecuaciones. Y eso me da 2 menos 2, 0. 5 menos 1, 4. 1 menos 0 es 0. Entonces B es igual a 1/4. Este numerito acá es 1/4. Ok. Listo. Y el otro numerito, ¿cuál sería? 2 alfa más 1/4 es igual a 0. Entonces alfa tiene que ser menos 1/8. ¿Cierto? Entonces, si multiplico menos 1/8 por 2, me da menos 1/4, menos 1/4 más 1/4 da 0. Listo. Entonces alfa es menos 1/8. Menos 1/8. Ok. Ya lo logré con 1, 0. Ahora vamos con 0, 1. 0, 1 también quiero cambiar de perspectiva, ¿no? Quiero escribirlo como una combinación lineal de 2, 2 y de 5, 1, ¿no? Quedó feo, pero no importa. Entonces, claro, eso es 2 alfa más 5 beta es igual a 0.
Y 2 alfa más beta es igual a 1. Vamos a hacer el truco que yo hice ahorita. Restar 2 menos 2 da 0. 5 menos 1 da 4. B menos 1 da menos 1. Entonces beta es igual a menos 1/4. Se puede notar cierta similitud ahí, ¿no? Menos 1/4. ¿Ok? ¿Y cuánto da alfa? 2 alfa más menos 1/4 es 1. Entonces eso es 5/4. Alfa es igual a 5/8. Sí. Sí, señor. 5/8 por 2 da 5/4 menos 1/4. Eso da 4/4, que es 1. Sí. Señor. Estoy resolviéndolo rápido, ¿no? Para no. Me nota lo tedioso que es resolver varios sistemas. Pero con esto ya tengo todo lo que yo necesito. Con esto ya tengo todo lo que yo necesito porque este vector 1, 0 se llamaba E1, se llamaba E2. Entonces lo que he encontrado es que la representación de E1 bajo la base beta prima, o el vector coordenado de E1 bajo la base beta prima, es el vector menos 1/8, 1/4, y la representación de E2 bajo la base beta prima es el vector 5/8 menos 1/4, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Ya que ya hice esos cálculos, ¿qué es lo que está diciendo acá este teoremita? Perdón, se está acá. Lo que está diciendo es, bueno, transforme los vectores de la base de la que estaba en términos de la base a la que quiere pasarse. Eso es lo que acabé de hacer. Estaba en la base roja, los transformé para convertirlos en términos, o bueno, pues para ver sus coordenadas en términos de la base nueva, o sea, de la base azul. ¿Listo? Entonces ya los convertí. Listo, ya hice el paso que dice ahí en el teorema implícitamente. ¿Qué sigue? Ahora me dice, bueno, entonces forme la matriz que está formada por esos vectores columna. ¿Cuáles? Estos que acabé de conseguir, ¿no? Menos 1/8, 1/4. La otra columna es 5/8 menos 1/4. Y oiga, ¿y para qué sirve esa matriz que acabo de formar? Pues sirve para lo que yo quiero. Esa matriz me transforma cualquier vector de la versión normal, es decir, de la versión roja, en su versión en el universo azul, ¿sí? Para que sea fácil de verlo, ¿no? En serio, pues uno revisa, ¿no? Ya tenemos un ejemplo, ¿no? Sabíamos que el vector 7,1 vimos cómo se transformaba, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Entonces el vector 7,1 lo voy a multiplicar por esta matriz de cambio de base y vamos a ver cuánto me da. Entonces, hacerlo paso por paso. Entonces sería horizontal por vertical, menos 7/8 más 5/8. ¿Listo? Siguiente, horizontal por vertical, 7/4 menos 1/4. Okay. Si hago esas operaciones, menos 7/8 más 5/8, eso es
menos 2/8. Si hago la operación de abajo 7/4 menos 1/4, eso da 6/4. Damos cuenta que este cuento se puede simplificar y eso da menos 1/4, 3/2, que es lo que nos dio a nosotros cuando hicimos ahorita, pues, el asunto de transformar, ¿no? Cuando lo transformamos a la otra versión, ¿sí? Ya creo que ya borró. Ah, bueno, acá está. Ese vector nos dio precisamente eso, ¿no? Menos 1/4, 3/2. Entonces, esta matriz nos sirve para cambiar, pues de versión, ¿cierto? Y este es un ejemplo de cómo eso funciona, ¿no? Entonces, volvamos a repasar acá lo que dice el teorema. El teorema me está diciendo, usted tiene una base de US, ¿sí? 1, U2, y tiene otra base. De Bs, B1, B2, Bn. Entonces, el mismo espacio vectorial B o el espacio donde usted está, se entiende de una forma bajo esta base roja y se entiende de otra forma distinta bajo esta base azul. Y lo que usted quiere hacer es, bueno, quiero pasarme así, de la interpretación de B a la interpretación de B'. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Lo que le está diciendo el teorema es, oiga, halle las representaciones de los vectores U's, o sea, transforme este en su versión azul. Este en su versión azul. Etcétera, ¿no? Y con eso, con esas columnas que obtuvo, va y usted arma una matriz formada por esas columnas, y esa matriz es la que le permite moverse del universo de B al universo de beta'. Es todo lo que dice ahí. Acá, el mismo teorema, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero moverme de B a beta', acá hay un error en este. Voy a corregir estas diapositivas, no sé. B. Okay. Si yo quiero moverme de B a beta', convierto los vectores de la base B, estos, en sus coordenadas en la base beta' y formo una matriz. Si quiero hacer lo contrario, pues hago lo contrario, ¿no? Cojo los vectores aquí en la base beta', los convierto en sus coordenadas en la base B y formo esa matriz. ¿Sí? Note, y eso es un teorema, que estas dos matrices son inversas. O sea, la inversa, la matriz inversa, bueno, veámoslo mejor. M, B, B', inversa, es la otra, ¿no? Entonces, eso también es una manera también sencilla de bajarle un poquito el nivel a los cálculos, ¿no? Bueno, dejamos hasta ahí por hoy. Seguimos con diagonalización, que es basado también en este cuento de, pues, de dominar un poquito las matrices.
que en últimas es la representación que tenemos de las transformaciones lineales, ¿no? Ok. Nada más ahí por hoy, nos vemos el miércoles para el miércoles están las notas de los parciales y no sé si hay alguna pregunta antes de irnos. Profe, había un punto ahí en el parcial que estaba horrible. No lo dejo De tarea, pero todos. el de los módulos. El de módulos. Pero no sé si alcancemos a revisarlo. Habría que mirar. Si quiere para el miércoles. Ok, está bien. Entonces, tiene esa tarea, Luis, ¿sí? Pero es que, profe, si antes no pude y la vez que la dejé de tarea tampoco. Inténtele. Inténtele este fin de semana y si no el miércoles, ¿sí? Lo primero que hace antes de que empecemos a hablar es, vamos a revisar ese problema, profe. Y lo revisamos en casa. ¿Qué? Listo. Lo resuelvo. Listo. Bueno, una feliz noche para todos y feliz fin de semana, ¿no? Descansen. Hasta luego, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Muy bien.